¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Hola, gracias, buen día. Sí, lo que pasa es que en clases anteriores he tenido problemas, muchos problemas con la red. Entonces necesitaba saber si estaban escuchándome bien, ¿sí? Buenos días, no se olviden de poner presente en el chat, por favor. Examen, ¿sí? Es un balance rápido, yo no presento todas las preguntas del examen, por motivos de que es un banco con preguntas de reserva, ¿no? Entonces voy a hacer un balance y luego con unos comentarios y recomendaciones generales, ¿sí? Luego también tengo ya recibidos sus trabajos de la segunda tarea y va a haber una siguiente tarea que voy a dejar un video en el Moodle, que es una parte de la tarea y la siguiente semana subiré el resto de o sea, en el video tienen que ir viéndolo porque voy a subir un cuestionario, ¿sí? Y con ese cuestionario ustedes van a resolver la primera parte del trabajo. Y luego van a tener la segunda parte con la tarea que les voy a dedicar, ¿sí? Pero para eso debemos terminar comunidades, que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, una tarea un poco más compleja y amplia por la cantidad de información que les voy a brindar. Eso estoy evaluando si es que voy a aplicar esa nota como si fueran 2 trabajos, ¿sí? Pero lo voy a juntar en uno. Lo otro es que la próxima semana yo no voy a poder dar la clase porque estoy de comisión de servicios. Entonces, el profesor Richard Morales me va a apoyar en darles la clase para no retrasarnos, ¿sí? Para que no se retrase. Entonces, el profesor Richard viene el día jueves. ¿Está bien? Ya la subsiguiente semana tenemos clases normales. ¿Me escucha? Se está colgando. A ver. Ya creo que ya se estabilizó. Ay. Fallando. A ver, dígame si ahorita me escuchan, chicos, chicas. Sí, profesora, ahora sí. Ya, es que me sale que la está. escucho. Parece que se hubiera. Ya, a ver, entonces eso como algunos anuncios. Ya hay algunos videos, ya también algunos textos en el Moodle sobre el título de comunidades. Estamos en comunidades, nos falta ecosistemas y el último es ecología de población. Perdón, de ecología global. Ecología de poblaciones ya hicimos. Disculpen. A ver, ya están entrando. Ay, no responde. Ahora tenemos que terminar el capítulo de poblaciones. Vamos a iniciar el capítulo de comunidades. ¿Está bien? A ver. Ya espero que ya, creo que ya se estabilizó. Entonces ya estábamos terminando el capítulo de ecología de poblaciones. Voy a ver, déjenme compartir pantalla. Ay, por favor. Disculpen, chicos, que mi máquina se volvió loca. Caramba. A ver, ahí está. Representación. Ya habíamos avanzado hasta, hasta las estrategias, no, conocimiento, estrategias. Ajá. Rápidamente hago un repaso de lo que eran las curvas de supervivencia, ¿sí? Eran 3 curvas de supervivencia. A ver, ¿quién se acuerda? Más bien les pregunto. ¿Cuáles eran estas curvas de supervivencia? ¿Y en cuál nos encontrábamos nosotros, los seres humanos? ¿Se acuerdan? Eran 3 curvas, la 1, 2 y 3. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Quién se acuerda en cuál entrábamos los humanos y en cuál entraban los organismos tipo más bien generalistas, ¿no? ¿Quién lo recuerda? A ver, chicos, chicas, eso lo hemos visto la semana pasada. Está relativamente fresco.
Así que los escucho. Éramos tipo 1. Éramos tipo 1, ajá. ¿Por qué razones éramos tipo 1? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con la descendencia en el caso de animales como nosotros, como los seres humanos? Vamos, chicos, chicas. A ver, voy a ponerlo ahorita, ¿sí? Creo que ya dejó de ralentizarse mi Zoom. Teníamos pocos descendientes. Tenían pocos descendientes. ¿Quién habló ahorita? Es que no pude ver quién habló. Yo, Ruth Wamani. Gracias, Ruth. Así es, no pocos descendientes, no pocos descendientes. Entonces, hay lo que se le llama el mayor cuidado, ¿no? Entonces, hay mayor cuidado de la descendencia en los primeros años de la vida, ¿no? Y luego eso contribuye entonces que llegue a la madurez, ¿no? Entonces, contribuye a que llegue a cierta edad y ya más bien los peligros, ¿no? La vulnerabilidad a la mortalidad, vienen cuando se llega a la vejez, ¿no? En contraparte está la curva tipo 3, que era la curva cóncava, lo voy a poner una vez, ¿no? Donde nosotros podíamos encontrar, acá están las curvas, ¿sí? Esta es la curva que nos dijo Ruth, a la que pertenecemos nosotros, convexa, con baja tasa de mortalidad al inicio, ¿no? Hasta cierta edad donde cae rápidamente la supervivencia. Mamíferos grandes, incluidos el hombre, y somos estrategas de la K. Esto de los estrategas lo vamos a ver en un ratito, unas estrategias. Este era el tipo 2, ¿no? La curva de supervivencia tipo 2, donde no hay realmente una gran variación entre las diferentes categorías de edad sobre la mortalidad. Entonces, la supervivencia es más o menos constante a lo largo del tiempo. Por eso vemos una diagonal descendente, ¿no? Una pendiente negativa. Y esto es sobre todo aves, roedores, reptiles, y suelen ser también estrategas de la K. Ya, vayan, acuérdense de la K y de la R, donde provienen, ahorita lo vamos a ver. Y por último, esta esta curva de supervivencia tipo 3, ¿no? Que es cóncava, donde hay una elevada mortalidad al inicio, para luego incrementar su probabilidad de supervivencia. Es decir, aquí ya no caen los números supervivientes, ¿no? Sino que se mantiene por un tiempo, porque al alcanzar cierta edad, en este caso de una planta, al ser árboles más grandes, pueden tener probabilidad de sobrevivir, hasta que ya finalmente llegan a viejos y mueren, ¿no? Tenemos muchos árboles, algunos ostras, peces e invertebrados. Y suelen ser los estrategas de la R. Entonces, ¿por qué hablamos de K, estrategas de la R y estrategas de la K? Es lo que íbamos a ver en la siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de estas estrategias, no tanto de la K como de la R, estamos hablando de que estamos relacionando lo que es fecundidad, estamos relacionando lo que es fecundidad o número de descendientes, la supervivencia que ya hemos visto y la edad de madurez reproductiva, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a clasificar, ¿no?, las historias vitales de los organismos. ¿Sí? Y de acuerdo a estas características que les acabo de mencionar. Entonces, hemos hablado ya desde los modelos de crecimiento poblacional de la cantidad de descendencia que pueden dejar, ¿no? Hay un modelo exponencial y el modelo logístico, ¿no? Entonces, ¿en cuál era en que se dejaba mayor descendencia y en cuál se dejaba menos descendencia? Les pido que levanten sus manos, por favor, para poder saber quién está hablando. ¿En qué modelo era que los individuos dejaban mayor número de descendientes y en qué modelo dejaban o sea, los organismos tenían menos descendencia? Ángela, adelante. En la curva 3. No, estamos hablando de los modelos de crecimiento. A ver, no se confundan. Ojo. Tipo 3. En el modelo de crecimiento, ¿en cuál de los dos modelos de crecimiento la descendencia, los individuos dejan mucha descendencia y en cuál dejan poca descendencia? De repente, Diana, a ver, Diana. Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Escuchamos. La curva S, tipo sismoideo, era la que dejaba poca descendencia, pocos hijos tenía.
A ver, para que no se confundan, y por eso es importante que ustedes me ayuden a ver si quedó claro. Cuando hablamos de modelos de crecimiento, hablamos de curvas, es cierto, ¿no? Cada tipo de modelo de crecimiento presenta un tipo de curva. Por eso son modelos de crecimiento logístico y modelos de crecimiento exponencial, ¿cierto? Como dijo ahorita Diana, la de modelo del sigmoideo, ese es el crecimiento. ¿De qué tipo era? ¿Logístico o exponencial? Diana. Logístico o exponencial. Logístico. El logístico. Entonces, la otra curva, la J, es la del modelo de crecimiento exponencial, que es lo que vemos acá. Ahorita voy a explicar por qué. Ahora, las curvas de supervivencia son otra cosa, ¿sí? Recuerden que estamos hablando en curvas de supervivencia de estos valores de número de sobrevivientes de una categoría de edad a la siguiente, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene un individuo de que recién nace de llegar al año, de llegar a los 2 años, de llegar a los 3 años? Estas curvas de supervivencia se nutren de la información que nosotros ponemos en la tabla de vida luego de evaluar, ¿no? Durante un tiempo determinado, qué pasa con la mortalidad a partir de un número inicial de individuos. En este caso, acuérdense de este concepto de la cohorte, rápidamente estoy haciendo un repaso de esto, de la cohorte, que es el grupo de individuos nacidos al mismo tiempo, y a partir de ahí, cuántos van muriendo, cuántos sobreviven. Esa es la curva de supervivencia. Entonces, era importante que ustedes me contesten para ver si hay claridad, ¿no? Entonces, una son las curvas que se generan con los datos de crecimiento poblacional, y estas son las curvas que se generan a partir de los datos de sobrevivencia cuando los individuos pasan de una categoría de edad a otra. ¿Qué probabilidad tienen? ¿No? ¿Cuántos individuos llegan a la edad adulta, digamos? Y esto depende de la edad de qué edad alcanza máximo una especie, ¿no? Este carnero llegaba a 13, 14, ¿no? Nosotros los humanos llegamos ahora hasta los 80 años, ¿no? Los insectos tienen días, entonces estas curvas de supervivencia dependen de cada organismo, la edad máxima, ¿ok? Y también estas tres tipos de curvas dependen de la fecundidad, ¿no? De estas estrategias que ahorita voy a explicar cuáles son, ¿no? Y de algunos tipos de organismos, ¿no? Mamíferos grandes tipo 1, aves, reptiles tipo 2, ostras, peces invertebrados y muchas especies de plantas, de árboles tipo 3, ¿ok? Entonces, para que quede claro eso. ¿Por qué retomaba lo de los modelos de crecimiento? Volviendo a este punto, ¿sí? Porque en los modelos de crecimiento se ve lo que es fecundidad, ¿no? Se ve lo que es fecundidad. Ahora, se combina con la supervivencia, sí, porque cuando hablamos de estos individuos que crecen rápidamente en el modelo exponencial, es porque hay momentos donde la supervivencia es muy alta, ¿no? Es muy alta, pero luego vienen momentos de colapso, ¿no? Entonces pasa esto, llega muy rápido a un pico, pero como dijimos, la naturaleza es finita, no es infinita, hay una reducción drástica del tamaño de la población. Y se da este modelo tipo sierra, ¿no se acuerdan? En los que tienen modelo exponencial de crecimiento. En el caso del modelo logístico de crecimiento, ¿no? El de la S, tenemos que se llega a una capacidad de carga, ¿no? Se llega a una capacidad de carga, y lo que estamos adicionando en lo que le llamamos estrategias es la supervivencia, así que viene un poco de las curvas de supervivencia, pero es el dato de cuántos sobreviven, y la edad de madurez reproductiva. Ese es otro tema, un punto adicional que estamos viendo ahora. Entonces, no, tenemos que en el caso de las dos estrategias que vamos a ver ahorita, que es el de la K, los estrategas de la K, que tiene que ver con el modelo de crecimiento sigmoideo, donde este parámetro de la K era lo novedoso, digamos, ¿no? Este parámetro de la K era lo novedoso, que nos habla de que se presenta una capacidad de carga, ¿no? Una limitante donde ya la población no crece. Y los estrategas de la R, ¿no? Porque esta es la R ¿se acuerdan? La función del modelo de crecimiento, que nos indica la variación en el tiempo de la población
que es igual a R sobre N. A esta R se refiere, ¿no? Porque nuestro modelo de crecimiento está determinado por esta función matemática. En el caso de los estrategas de la K, aparece, ¿no? El K, ¿no? Menos N, ¿no? Sobre K. Que era 1 igual 1 menos N sobre K. ¿Se acuerdan? Entonces aparece el parámetro K. Entonces tenemos ahí esas distinciones, ¿ok? Entonces, en esas estrategias, la tasa de energía reproductora respecto a la energía de mantenimiento varía no solo según el tamaño de los organismos y sus patrones de vida, sino según su densidad de la población y la capacidad de carga. Entonces, ¿cuánto se invierte en la descendencia respecto a cuánto se invierte en cuidar esa descendencia? Varía no solo según el tamaño de los organismos y sus patrones de vida, sino la densidad poblacional y la capacidad de carga. En el caso de, ¿no? Cuando hablamos de una alta tasa de energía invertida en reproducción, ¿en cuál de los dos modelos estamos hablando? ¿De los estrategas de la K o de los estrategas de la R? A ver, una alta cantidad de energía, tasa de energía invertida en reproducción. Lo acabamos de decir ahorita. A ver si quedó claro. Chicos, chicas. ¿En cuál de los dos modelos estamos? En el R, dice María José. En el R. ¿Sí? Entonces, en el R ahí está, se invierte mucho en reproducción, pero se invierte poco en mantener esa descendencia. Y en el caso de los estrategas de la K, que viene del modelo logístico, es al revés. Sí, es al revés. Y también tiene una relación con su densidad, ¿no? En el caso, ¿se acuerdan? En el caso de los de modelo de crecimiento exponencial, en este caso estrategas de la R, ¿no? Hay un proceso de retroalimentación positiva, no es denso dependiente, ¿no? Y en cambio, en el caso de los estrategas de la K, esto es denso dependiente, ¿no? Una retroalimentación negativa estabilizadora y una retroalimentación positiva desestabilizadora, es decir, crece indefinidamente. Bueno, indefinidamente, ¿no? Entre comillas. Entonces, en este caso, la densidad, el papel de la densidad es más importante para los estrategas de la K, ¿cierto? Y es en los estrategas de la K que se alcanza lo que conocemos como una capacidad de carga. Ahora, hay algunos organismos que tienen estos modelos de crecimiento exponencial y que en un proceso colonizador, ¿se acuerdan? ¿De qué ejemplo hablamos para un proceso colonizador en el que vemos un modelo de crecimiento exponencial? ¿Quién se acuerda? Vimos un ejemplo bueno, vimos dos ejemplos. El modelo de crecimiento exponencial, donde hay un proceso de colonización y este incremento muy rápido, no una explosión demográfica, de dos especies, un animal y una vegetal. ¿Quién se acuerda cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? Chicos, chicas, ¿qué tipo de especies vimos en los ejemplos? En el modelo de crecimiento exponencial. Eran dos, un animal bastante grande, ¿no? Y otro era una planta. Ahora ambas eran colonizadoras. Ninguno se acuerda de lo que hemos hablado en la clase pasada. Chicos, eso es hace una semana, nada más. A ver, tienen que empezar a repasar lo que estamos viendo porque si no estoy dándome, ¿no?, de topes. Saraí, adelante. Profesora, buenos días. Disculpe, en el caso creo que de crecimiento exponencial eran las abejas, creo, o los mosquitos. No, no hemos hablado de mosquitos o abejas. ¿Alguien más quisiera recordar lo que hemos hablado en crecimiento exponencial? Vimos 3 ejemplos, de hecho, un estudio de caso que ustedes leyeron, ¿no? ¿Cuál fue ese? A ver. Ha sido la semana pasada, chicos. ¿Cuál fue? ¿O cuáles fueron? Las langostas. Las langostas han sido. ¿Sí? Entonces hemos visto las langostas y en esas langostas se hace este crecimiento por pulsos. Pero hay otras que vimos, hay otras 2.
En el caso de los pinos, en el caso de también los renos, ¿no? Tenemos este crecimiento exponencial. Se da así, y luego, eso es un proceso de colonización. Luego puede ser que esta población o empiece a oscilar y luego caiga. En algún momento puede ser que llegue con una capacidad de carga, pero eso es en un proceso colonizador. Sí, un proceso colonizador. Pero en general, ¿no? Mayormente, si a ustedes les hablan de capacidad de carga, estamos hablando de un modelo logístico, ¿sí? En la naturaleza puede ocurrir esto, una explosión demográfica cuando recién una especie llega a un hábitat vacío, ¿no? Y se llega hasta cierta densidad y ahí se queda. No hay esta caída drástica, sino que, bueno, eso es lo que hasta eso mantiene el hábitat y se mantiene el tamaño de la población. Pero generalmente vemos un comportamiento de este tipo. Explosión demográfica y luego alta mortalidad. Bueno, esto un poco para recordar estos dos modelos de crecimiento, ¿ok? Entonces podemos dividir las especies a grandes rasgos en estos estrategas de la K y de la R. Y voy a ir brindando más detalles de qué otras características vemos en estos estrategas de la K y estrategas de la R. Entonces, y esta K y R son dos variables que van a determinar la forma de las curvas, ¿no? Como les he estado explicando. La R, que es la tasa de crecimiento en el modelo de crecimiento exponencial, y la K, la capacidad de carga en el modelo de crecimiento logístico. ¿Ok? A eso es a lo que va todo este rollo. Entonces, algunas características principales de los estrategas tipo R. Ojo, cuando hablamos de estrategas tipo R, luego hablamos ya del modelo exponencial, hablamos de la R como la tasa intrínseca, cuando nos referimos al modelo de crecimiento, ¿no? Y hay algunas pautas que ya hemos dado para el modelo de crecimiento. Pero luego estamos hablando de estrategas de la R, que tienen una relación, pero acuérdense de esta frase, estrategas de la R, ¿sí? Entonces, estos estrategas de la R suelen tener vida corta, entonces son de tallas pequeñas, de tamaños pequeñitos. Entonces, como crecen rápidamente, ¿no? Tienen un desarrollo muy rápido, llegan a la etapa reproductiva, a la madurez sexual, rápidamente, tempranamente. Tienen una producción de gran número de descendientes de pequeños tamaños y por lo tanto coincide en este caso que el cuidado de los padres a la descendencia es mínimo, ¿no? O nulo. Suelen encontrarse en ambientes cambiantes, temporales o inestables, y suelen ser los generalistas y buenos colonizadores, ¿no? Como hemos visto, tiene relación con el modelo de crecimiento exponencial. Debido a estas tasas, a sus tasas reproductivas y de crecimiento rápido, pueden exceder la capacidad de carga y se desploman. Por eso les decía, algunos llegan a esta capacidad de carga, pueden estabilizarse o tenemos este comportamiento tipo picos, no tipo cierre. Entonces, ¡buah!, se cae. Porque los hábitats no pueden soportar siempre, no, los ecosistemas no pueden soportar siempre un número infinito de individuos. Eso es imposible. No, la naturaleza no soporta. Si no, el planeta estaría lleno de langostas, estaría lleno de ratones, de cucarachas. No se puede. No puede, no tolera. Y también porque hay barreras, ¿no? Etcétera. Condiciones físicas o biofísicas que limitan, que son parte de esta resistencia ambiental de la que hablamos, ¿no? Etcétera. Hay una tendencia a la semelparía. No todos, pero algunas especies que son estrategas de la R presentan un único evento reproductivo, como los salmones, ¿no? Entonces, los salmones presentan esa estrategia tipo R y en ellos sí se presenta la semelparía, es decir, cuando llegan a la etapa de reproducción, invierten toda su energía, se acuerdan, en llegar a la cabecera de la cuenca, a la parte alta de la cuenca, y luego mueren, ¿no? ¿Cuál era este otro ejemplo de una especie de planta que es semelpara? Una especie de semelpara es que presenta semelparía, ¿no? Un único evento reproductivo. ¿Cuál era esta planta de la que hablamos? Que es esta planta muy emblemática peruana, ¿no? Creo que la comentamos, que es muy grande, que llega a los 80, 100 años. Puya de Raimondi. La Puya Raimondi, ¿no es cierto? La Puya Raimondi emerge su inflorescencia gigantesca, ¿no? Cuando dan las flores, que son cientos de flores, imagínense toda esa energía,
los azúcares de la planta son derivados a la generación de la inflorescencia y ya que se dé lugar a las flores y luego a la fructificación. Cuando fructifica y se dispersan las semillas, la planta muere, ¿no? Entonces tenemos ya ahí otra especie, en este caso una planta, que es semélparo, ¿ok? Entonces, en el caso de los estrategas tipo K, ¿no? Porque somos nosotros, organismos de vida larga, presentan este tamaño mayor y de desarrollo más lento comparados con los estrategas de la R, y por otro de la R se puede ser pocos años o meses o días, dependiendo del periodo de vida de los organismos, pero en este caso son varios años, ¿no? Entonces, como hay varios procesos reproductivos, ¿no? Se le llama a esto la iteroparidad, varias iteraciones, varias veces, ¿no? En este caso de los estrategas tipo K, y de esto hablábamos en las pirámides de edades, pueden coexistir generaciones, ¿no? Hay la coexistencia de generaciones. En los estrategas de la R, que son semélparos, no hay coexistencia de generaciones, entonces no podemos armar una pirámide de edades, simplemente llegan a la madurez reproductiva y ahí desaparecen, mueren. Desaparece una nueva generación, pero es otra cosa. No hay coexistencia de generación. Aquí sí hay. Luego hay una producción de número pequeño de descendencia, no de crías, pero que suelen ser de mayor tamaño, que la R. Y sí hay una inversión de energía en el cuidado parental, ¿no? Entonces, si ustedes ven nosotros de monos, ¿no? De muchos mamíferos, cuidan a su descendencia, ¿no? Durante los primeros meses o años de vida, y luego cuando se pueden valer más o menos por sí solos, ya estos se separan del grupo familiar y forman sus propias familias o tienen su propia descendencia, ¿no? Estos organismos, aquí es importante mencionarlo porque en las estrategas de la R son generalistas, podemos ver plagas, ¿no? Entonces son especies buenas colonizadoras. Aquí no, más bien son especies que estamos en ecosistemas o ambientes estables, que son predecibles. Entonces, para eso debemos tener mecanismos para la competencia, ¿no? Con otras especies. Y hay buenos mecanismos de competencia y de defensa. Ahorita lo voy a mencionar. Suelen ser especies de tipo especialistas y buenos competidores, como les digo. Ay, que esto se me brincó, ¿no? Esto de abajo. Y los tamaños poblacionales suelen aproximarse a la capacidad acá, ¿no? Porque siguen este comportamiento de modelo de crecimiento logístico. Aquí les presento un cuadrito comparativo donde hay un par de cosas que son nuevas, ¿no? Lo de los mecanismos de defensa, en el caso de los estrategas de la R, no hay mecanismos de defensa desarrollados. ¿Por qué creen que no hay mecanismos de defensa desarrollados, chicos? En el caso de los estrategas de la R. ¿Por qué no se necesitaría tener grandes mecanismos de defensa desarrollados en una especie que es estratega de la R? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sería? ¿Alguna idea? Soltemos algunas ideas y yo luego voy precisando, ¿sí? ¿Alguien, chicos, chicas? ¿Micael? Sí, profesora. Tal vez sería porque hay una gran cantidad de descendencia Ajá. y hay muchos individuos. Uh-huh. Entonces se podría permitir que algunos fallezcan. Algo así. Así es. Eso es, ¿no? Entonces, como hay tanta descendencia, entonces realmente es una estrategia. Tengo muchos hijos porque algunos morirán, pero también muchos van a sobrevivir. Entonces, no hay en el curso de la evolución de esas especies, no se han desarrollado ningún mecanismo de protección o de defensa, porque son tantos los individuos, tantas las crías, que algunas sobrevivirán. Esa es la estrategia adaptativa, tener mucha descendencia. En el caso de los estrategas de la K, que bien tienen poca descendencia, ¿no? Hay ciertos mecanismos que permiten sobrevivir frente a la competencia, ¿no? Porque hay mucha competencia interespecífica y también pueden ser presas de depredadores, ¿no? En ese caso, las estrategias, y lo hemos hablado en el capítulo anterior de defensa, ¿no? Estar atentos cuando hay una presa, ¿no? Los venados, por ejemplo, o los conejos, si están en un borde de un bosque,
donde son más visibles a los depredadores, ¿no? Entonces están alerta. Estar alerta, las orejas paradas, el cuello alargado de las vicuñas, ¿no? Son mecanismos de defensa o estrategias para la defensa, ¿no? Que los estrategas de la R no suelen desarrollar. Los de la R son muchos hijos, algunos vivirán, otros morirán. Suficiente, ¿no? Y en la competencia, como les digo, en el caso de los de la K, pueden competir con otras especies en estos hábitats, pero tienen buenos mecanismos defensivos. Por eso ustedes ven un venado o un león, ¿no? Coexistiendo en una comunidad de la sabana africana, porque el venado puede escapar del león, ¿no? Entonces hay una relación, y el venado está también en el caso de mecanismos de defensa, ¿no? Y el venado está con la cebra, está con el ñu, está con un montón de individuos, ¿no? Entonces coexistiendo, están compitiendo, pero tienen lo necesario para competir, ¿no? Unos son poblaciones grandes, otros migran, etcétera, ¿no? En el caso de los estrategas de la R, más es la competencia dentro de la población. Son tantos individuos que más bien es saber quién come más, quién come menos, ¿no? Entonces, por eso la competencia se da más dentro de las poblaciones de esa especie, ¿no? Diana, te pones algo en el chat, pero no, no te entendí. ¿A qué se refiere con tu pregunta de por qué se adaptan fácilmente? ¿Sí me puedes aclarar, Diana? Sí, profesora, me refería a los mecanismos de defensa. Usted mencionó. Yo pensé que también podría ser porque se adaptan fácilmente a varias condiciones. O sea, en su historia evolutiva se han adaptado, ¿no? Que ¿se acuerdan que hablamos de adaptaciones? ¿No? Para que haya adaptaciones se requieren ciertas características, ¿no? Que haya suficiente diversidad dentro de la población y ya depende de los cambios que hayan en la flora, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, dependiendo de, digamos, como la salud de la población, que se puedan adaptar fácilmente. Pero, bueno, lo han venido haciendo, ¿no? En su historia, ¿no? Los leones tienen unos colmillazos, viven en grupos, no viven en manadas, las hembras son las cazadoras y son muy protectoras de las crías en grupo, ¿no? Son esas estrategias de defensa con otros competidores, ¿no? E incluso dentro de la misma especie también a veces, porque protegen de los machos. Pero son producto de estas adaptaciones para ser muy eficientes en obtener presas, ¿no? Y con eso se logra mantener una población más o menos viable en el tiempo, ¿no? En el caso de los de la R, no quiere decir que no tengan capacidades de adaptación. La ventaja de los de la R en ese caso, ¿no? Ambos tienen sus ventajas, depende de cada caso. En el caso de los de la R, como son tantos individuos, ¿no? Y si son producto de reproducción sexual, ¿se acuerdan? Si viene un cambio en el ambiente, probablemente muchos morirán, pero también muchos sobrevivirán en la medida de que hayan individuos diferentes, con características y atributos diferentes. Algunos podrán sobrevivir, esos son los que van a dejar esa especie. Como son tantos, eso es lo que hablábamos del virus, por ejemplo, ¿no? Del COVID. Como el COVID muta, pero el COVID son moléculas de ARN, pero son millones de moléculas. Cuando viene la vacuna, ¿no? Digamos que es el evento de selección, ¿no? La vacuna hace que algunas de las cepas o las variantes del COVID no sobrevivan, pero como la replicación del RNA no es muy elevada, o sea, sigue apareciendo el bicho en grandes cantidades, algunos de estas moléculas van a sobrevivir y entonces se siguen creciendo, ¿no? Y la ventaja del número es esa, ¿no? Más número de individuos, algunos morirán, otros sobrevivirán y todavía pueden hacer frente a cambios ambientales. Entonces, los generalistas tienen esas ventajas. Los de K, que son más especialistas, depende de los rangos, ¿se acuerdan? ¿No? Si son estrechos o son amplios, ¿no? Cuando hablamos de las estrategias de la K, va a depender de su amplitud de nicho y dependiendo de qué factor hablemos. Temperatura, no, de qué dimensión. Una pregunta interesante, gracias día. ¿Sí? No sé si quedó más o menos claro. Sí, profesora, gracias. Ok.
Muy bien, entonces acá es un comparativo, más o menos un resumen de lo previo y quería precisar estos dos puntos que están en amarillo. Muy bien. Ahora, lo último que nos faltaba en el tema en este capítulo, ¿no? De ecología de poblaciones, y que es uno de los factores que modifica el tamaño de la población, son las migraciones, ¿no? Entonces, las especies, dependiendo de la especie, porque no todas se mueven como las plantas, o al menos no como los animales, tienen dinámicas de dispersión. Pero las plantas también se mueven, ¿no? Hay una capacidad de dispersión, ¿no? ¿Qué plantas pueden dispersarse por viento fácilmente? Hay una que es súper consciente. Y después la vamos a ver. ¿Cuál es esta planta? Es una hierbita que todo el mundo la ve. Diente de león. Niños, ¿no? El diente de león. ¿No? Porque tiene una estructura que se llama el papus, que le sirve como es como un, qué sé yo, es un cometa, ¿no? Le permite que vuele. Así hay especies de plantas que tienen estructuras en los frutos o semillas que permiten la dispersión, ¿no? Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de este tema de las dinámicas de dispersión y los mecanismos de dispersión. Y eso es un tema interesante tanto por lo que implica, ¿no? Lo importante que es que se vayan generando estas migraciones en ciertas especies como resultado de adaptaciones. Se acuerdan que hablamos también de eso, ¿no? Porque permite hacer frente a ¿Por qué era importante la migración? A ver, chicos, ¿por qué es que vienen ahorita, bueno, ya se están yendo, ¿no? Pero no sé si han visto en el verano cómo venían las aves desde el hemisferio norte? ¿Por qué estaban viniendo? Eso lo hemos hablado en el capítulo anterior. ¿Por qué vienen aquí al hemisferio sur? ¿Por qué las aves migran, ¿no? Del hemisferio norte al hemisferio sur? Samira. Buenos días, Miss. ¿Podría ser Hola. por el mismo clima y para encontrar alimento? Eso es básicamente, ¿no? Una de las características principales, ¿sí? Ángela, ¿quieres agregar otro punto? Sí, profesora. Por ejemplo, en el trabajo del afiche, con mi grupo estuvimos investigando sobre esta ave que se llama el zorsalito rojizo. Y esta ave habita más que nada en América del Norte, en las regiones de Estados Unidos y Canadá. Y migra, así como dijo mi compañera, precisamente por el clima, porque hay una temporada de huracanes y estos animalitos son chiquitos, entonces se les dificulta encontrar alimento en esas épocas y por eso es que migran a América del Sur, como Brasil o las regiones de Ecuador, más que nada, ¿no? Zonas con climas tropicales. Así es, entonces son estrategias adaptativas, ¿no? Son las adaptaciones de esas poblaciones de especies. Hemos hablado de varios tipos de especies, ¿no? Hemos hablado de ballenas, hemos hablado de tortugas, las mariposas y las aves, ¿no? Que son las que son las que pueden escapar de esa inclemencia del clima. Escapar no es más bien su adaptación porque vuelven, ¿no? Porque es su hábitat original, pero tienen la ventaja de desplazarse y a grandes distancias, ¿no? Las mariposas, siendo pequeñas, pueden recorrer miles de kilómetros, ¿no? Y llegar hasta México, en caso de la monarca. A mí me ha tocado verlas en los bosques de aves en México. Y es impresionante la cantidad de mariposas que llegan. Aquí cuando vienen a los humedales costeros, las gaviotas de Franklin o las playas, ¿no? Vienen también en cientos de miles de gaviotas. Entonces uno ve, me ha tocado ver sobre la carretera Priale, ¿no? Cómo las bandadas de gaviotas vienen hacia acá, también del norte hacia el sur, se ve claramente, ¿no? Entonces es parte de esas dinámicas de dispersión, ¿no? Entonces vamos a tener que son estos movimientos dentro de la población, ¿no? Y se realizan en el espacio ocupado por ellas. Entonces estas especies vienen desde el norte, pero también se ubican en esta parte, en el sur. Entonces las migraciones son desplazamientos, perdona o coloniza un espacio. Hemos hablado de tortugas, ballena azul, la mariposa monarca, el salmón en términos de que se mueve desde el mar y llega hasta las cabeceras de las cuencas, ¿no? Las nacientes de los ríos, y bueno, finalmente muere, ¿no? La emigración es cuando abandonan definitivamente el área original para ocupar otras, ¿no? La inmigración es la ocupación de otra parte del área donde ya existe la especie, generalmente implica, ¿no? Generalmente implica el aumento de la densidad. Entonces lo que vemos aquí, y esto también para recordarlo, ¿no?
la inmigración disminuye, ¿no? Entonces resta individuos a la población y la inmigración aumenta individuos. ¿Se acuerdan, no? Que en el tamaño de la población había la mortalidad, esa es la definición de migración, le resta individuos a la población. Pero en la población, cuando nacen individuos, aumenta la N. En la inmigración también contribuye al incremento de la N. Y por lo tanto la densidad, ¿no? La densidad, porque estamos hablando de una población que no amplía su tamaño, no su distribución espacial, entonces el número de individuos aumenta por unidad de área. Entonces hay un aumento de la densidad. ¿Ok? Entonces, la permigración es cuando solo pasan por el área sin ocuparla, cuando están haciendo estas escalas para llegar a el sitio final, digamos, donde se van a quedar una temporada. Y la invasión, que esto es un tema que ahorita vamos a conversar también, es la ocupación de una nueva área donde antes no estaba la especie. Una cosa es colonización, ¿no? En un periodo histórico, digamos, ¿no? Como el de los pinos que hablamos la clase pasada, donde los pinos hace más o menos 9.000 años llegaron a una parte de Inglaterra, ¿no? Y colonizaron esa área y ahora es un bosque, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de procesos donde o el hombre lleva ciertos organismos de un lado a otro del planeta, o lleva organismos que a su vez llevan otro organismo dentro, y eso implica una posible invasión, ¿no? Como, por ejemplo, cuando llegaron los humanos, puede ser voluntaria o involuntaria, ¿no? Cuando llegaron los humanos, cuando llegaron los españoles a América, trajeron las ratas. Aquí no habían ratas como tal, ¿no? Esta rata grande de cola larga y eso no había. Vinieron en los barcos. Entonces, estas ratas vinieron de manera inconsciente en los barcos porque venían con los alimentos, ¿no? Los depósitos de alimentos, y llegaron a América, ¿no? Y así uno puede traer, por eso se han dado cuenta, bueno, no sé si han viajado, viaje dentro del país y luego fuera, es más estricto, uno no puede llevar una fruta fresca fuera del país, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a Arequipa, y no me acuerdo si no, Moquegua creo que uno no puede llevar ciertos tipos de frutas frescas, porque esas transmiten enfermedades, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos, la mosca de la fruta del norte también, en la costa norte, no me he hecho acordar, gracias. Gracias a Mira. Verifican mucho que no vaya a llegar la mosca de la fruta, porque esa mosca la fruta tiene una capacidad de invasión, ¿no? Entonces, ese es, y en ese caso no tiene un aspecto, un impacto en la actividad agrícola. En otros casos puede ser impactos en los ecosistemas por completo, ¿no? ¿Sí? Profesora, disculpe, se le entrecorta. No sé si soy solo yo o podrían confirmarme. Por rato se le ¿Alguien entrecorta. quiere hacerlo? Hizo, pero se entrecortó. Dígame para repetir lo último. ¿Se entrecortó? ¿Sí? ¿Los demás me escucharon bien o fue? Voy a quitar la cámara un ratito. Ok. Ya. Entonces, lo que les decía era eso, ¿no? Lo que decía hace un ratito, Samira, de la mosca de las frutas, algo que ocurre con este movimiento, ese mecanismo de dispersión, en el cual nosotros podemos contribuir, ¿no? Luego hay otros naturales, pero generalmente estas invasiones son porque el hombre las ha llevado a un sitio, ¿no? Voluntaria o involuntariamente. Entonces, y es una problemática grande, ¿sí? La vamos a mencionar en un rato. Entonces, tenemos dinámicas, ¿no? De dispersión como estas, donde tenemos gran cantidad de aves, fíjense, estamos hablando de millones de aves que se están moviendo desde la parte más boreal, ¿no? Del continente americano, ¿no? En el extremo norte, que van a empezar a desplazarse, ¿no? Dependiendo de sus requerimientos, solamente hasta Norteamérica. Algunos llegarán a nuestro país, fíjense, no más al sur, entre el Perú y Bolivia, otros más al sur, norte de Argentina casi, y otros hasta la Patagonia, ¿no? Otras que van a llegar hasta la Patagonia. De hecho, es en la temporada, ¿no? En que es el invierno de Norteamérica, muchas de las lagunas altoandinas también reciben parte de estas aves,
hermosas, ¿no? Los flamencos y demás, que empiecen a poblar estas regiones, ¿no? Entonces, es parte de las dinámicas de dispersión, ¿no? De los mecanismos de migración que tienen, para poder enfrentar la inclemencia de la estación de invierno del hemisferio norte. Esto de los huracanes que comentan es algo muy común, ¿no? Muchas especies tienen estrategias para poder escapar de la temporada de huracanes, como han mencionado con esta ave, ¿no? Esta es una foto nomás de la albúfera en medio mundo con un guachón, es una maravilla poder ver aves en algún momento, ¿no? Y aquí no muy lejos, en Pantanos de Villa, ¿no? Cuando inicia el verano, desde diciembre ya se ve, y enero se ve más cantidad de aves, ¿no? Entonces, para verlas tienen que ir muy temprano. Hay que ir muy temprano, excepto las gaviotas de Franklin, que están ahí todo el tiempo, que ellas no tienen miedo a nada, pero hay una gran diversidad de aves que hay que verlas temprano porque luego ya se ocultan, están entre la vegetación, ¿no? Entre los juncos y demás, ¿no? Es una cosa maravillosa poder ver esta riqueza de aves en estos humedales costeros, que es los que tenemos más cerca, ¿no? Los que estamos en Lima, en todo caso, vivimos en la costa. Si hay alguno de ustedes que está en ciudades o en comunidades de la sierra, altoandinas, porque nuestras lagunas son muy, muy elevadas, se pueden en algún momento visitar. En ciertas temporadas del año hay que averiguar para ver estas aves, ¿no? Entonces, esto es impresionante. Ahora, bueno, ya esto es importante nomás recalcarlo, que la dispersión puede aumentar o disminuir las densidades locales de las poblaciones, que también ya lo habíamos hablado desde el principio, ¿no? Y empezar a ver algunos casos de cómo se dispersan algunos organismos, ¿no? Como el diente de león, que ustedes ya habían mencionado, es una adaptación del cáliz de la flor original, que se llama Papus, que le ayuda a volar, ¿no? Eso le permite que el viento la arrastre fácilmente, y por eso se dispersa, puede dispersarse a ciertas distancias, ¿no? En el caso de las percebes, estos pueden incluso moverse por el viento. Y las arañas, algunas arañas, cuando tienen partes de sus telarañas todavía en el cuerpo, ¿no? De cometa para que se mueva, se dispersen las arañitas, ¿no? Entonces, otras estrategias. Entonces, dependiendo del tipo de organismos, en el agua, por ejemplo, es otras formas de dispersión. En el agua son, sí, lo de las arañas, pero otra vez se cortó. Que las arañas cuando tienen un pedacito del hilo de la tela de araña, ¿no? El hilo de seda, este hilo sirve como una forma en que el viento las arrastra. Entonces las jala desde el hilo y se lleva las arañitas, ¿no? Es una forma en que se dispersan, ¿sí? Y ahí hay esporas por ejemplo, de los helechos, de musgos, ¿no? Que se dispersan por el agua, ¿no? Desde los gametos que se dispersan por el agua, pero luego ya entre otras cosas. Y bueno, y animales, como ya hemos visto, muchos tienen patas y alas, eso es mucho más fácil, ¿no? Ahora, en términos de la dispersión de organismos exóticos o la introducción de especies exóticas, las famosas especies introducidas, que son un problema a escala global también, ¿no? Podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de las abejas africanizadas. Son unas abejas muy, muy agresivas, ¿no? Que se introdujeron al continente americano en la segunda mitad, casi la primera mitad del siglo pasado, por el Brasil, ¿no? Empezaron por el Brasil, para que vean cómo desde el año 57, desde el año 57, ¿no? Estas empezaron a aumentar su área de distribución, se empezaron a dispersar rápidamente, ¿no? Prácticamente todo el Brasil, parte del sur, Argentina, ¿no? Paraguay, Uruguay, etcétera. Pero esta parte de acá, ojo, esta parte es más seca. Sí, esta parte de acá es más seca. La Amazonía per se está como por acá, ¿no? Esto es Amazonía prácticamente. De acá para abajo ya es cada vez más seco. Y si ustedes se fijan, lo que está en colores son las zonas de dispersión, pero lo que está más claro son las zonas donde hay menos cantidad de individuos.
De hecho, ¿qué cosa habría aquí? Fíjense dónde está la manita, no sé si la ven, ¿no? ¿Qué barrera natural existe acá? Hay dos barreras, de hecho, donde estoy pasando la manita, que han impedido que estas abejas avancen en su dispersión. ¿Qué será? A ver, ¿quién quisiera comentar, María? ¿Sería la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes, ¿no? Estas abejas no pueden llegar tan alto. En las partes altas de nuestros Andes sí encontramos varios insectos polinizadores, pero estas abejas africanizadas, por el origen, ¿no? Vienen zonas de más calor, no pueden vivir en zonas tan frías, altas y frías. Entonces, más bien encontraron una vía en más al norte. ¿Se acuerdan que les dije que al norte los Andes son más bajos, ¿no? Y más al sur son más altos? Entonces tenemos este gradiente, ¿no? Entonces, lo que hacen es pasar por las partes más bajas de los Andes, ahí a las abras que le decimos nosotros aquí en el Perú, que permiten el paso de organismos. Nosotros tenemos abras aquí en el norte en Chiclayo, más o menos por, ¿cómo se llama esta zona? Estoy tratando de acordarme. Por Chongoyape, no es Chongoyape. Bueno, ahorita me acuerdo. Hay un abra, el abra de Porcuyo, que permite el paso de organismos, ¿no? Es una parte bien bajita de los Andes. De hecho, por ahí se mueven los anteojos desde la vertiente oriental de los Andes hacia la vertiente occidental, hacia la costa. Costa y bosques montanos y secos. Entonces, por aquí pasó la abeja, pero por acá no pasó. Están los Andes, cada vez más altos, fríos, y luego acá hay otro bioma, que tampoco deja que crezcan, que se distribuyan las abejas. ¿Qué cosa hay aquí, chicos? Entre más o menos Lima y hacia el sur. ¿Qué otro tipo de condiciones físicas hay que no permitirían la vida de las abejas como otras especies? Es muy agreste, ¿por qué? ¿Dónde? A ver, María. No sé si estoy en lo correcto, pero sería por las corrientes marinas que son más frías. No, pero más bien la costa. ¿Cómo es nuestra costa? Y el norte de Chile. Árida. Árido. Entonces, estamos en un desierto, ¿no? Desde más o menos esta altura, donde está la flecha hacia el sur, comienza el desierto de Sechura, y más abajo, lo que tenemos de desierto nosotros es una prolongación del de Atacama, y ya el Atacama propiamente en Chile. Entonces, estos son barreras naturales para esta dispersión, ¿no? Por eso algunos organismos no van a poder avanzar más allá naturalmente, pero fue la ventaja para que no avanzara organizado. Y en el sur, porque ya es muy frío, no más al sur de 34 grados sur, esto es muy frío, estamos hablando de la Patagonia prácticamente. Igual en el norte, ¿no? En el norte, las frías temperaturas del invierno, ¿no? De por sí ya Canadá es frío, ¿no? Entonces, más frío en el invierno no pasan las abejas, ¿no? Pero llegaron hasta una buena parte de Norteamérica, ¿no? Casi la mitad más o menos, ¿no? Entonces, a ellos les tomó más o menos unos 40 años, ¿no? 40 años llegar, que es rápido, ¿no? Para dispersarse, para organismos tan pequeños, y llegar hasta acá en 40 años es bastante rápido, ¿no? Ahora, así se introdujo a la abeja africanizada. Las abejas que conocemos, las productoras de miel, también son introducidas, ¿no? Cuando llegan los españoles y después de un tiempo se ingresa o aparece en América la producción de miel de abeja, pero con la apis mellifera. Esta es una especie introducida de Europa, tiene varios centros de origen, la apis mellifera, ¿no? Y esta se empieza a difundir también, se dispersa en toda América, ¿no? Y en el mundo en realidad. Ahora, esta especie no es tan agresiva como las africanizadas, o las africanizadas son bien salvajes, no son muy peligrosas, pero no son tan agresivas, pero son muy competitivas, ¿no? Y lo que pasó, porque fue una invasión, ¿no? Ya se naturalizaron, pero fue una invasión. Entonces, las abejas que habían acá todavía existen, pero ahora son menos. Muchos de los grupos de abejas, hay algunos muy importantes como son las meliponas, que son abejas chiquitas sin aguijón, ¿no? Y estas, por ejemplo, en la zona de la península de Yucatán, y aquí también en la costa norte y hasta San Martín, hay reportes de producción de miel de abeja sin aguijón, que es una miel rica en potasio, es miel muy buena para las enfermedades bronquiales,
¿no? Es miel que le dan a los niños para que se duerman por potasio, etcétera. Pero esa producción disminuyó drásticamente por la entrada del Apis mellifera, y esas poblaciones se redujeron. Es probable que muchas hayan desaparecido, que es lo que ocurre con la invasión de especies exóticas, ¿no? Ahora, no quiere decir que ahora, que a pesar de eso, Apis mellifera no sea importante, porque es un polinizador, ¿no?, de muchas especies domesticadas, cultivadas o silvestres, ¿no? Pero cuando hablamos de abejas, no es solamente la abeja de rayitas negras y amarillas. No, hay muchas otras abejas chiquitas, negras, mucho más sutiles, pero muy importantes. Y los abejorros grandotes también son unos de los principales polinizadores de muchas especies de plantas. Pero la abeja de miel, ¿no?, la Apis mellifera, también en sus inicios fue una especie invasora, una especie exótica que se distribuyó ampliamente, ¿ok? Solo que menos agresiva que las africanizadas. Y aquí lo que yo les pongo son algunos casos de que podemos ver de avance, ¿no?, en la expansión de especies desde su sitio de origen a un sitio donde se introdujo, y la velocidad en kilómetros por año de avance, ¿no?, de expansión. Algunos ejemplos acá están, pero por ejemplo, un escarabajo de la papa que fue llevado desde Norteamérica hasta Europa y tiene una velocidad de expansión de 70 kilómetros al año, que es un montón, ¿no? Es un montón. Pero los insectos pueden, como los insectos suelen generar tanta descendencia, por eso la rapidez de expansión, ¿no? Entonces pueden llegar a tener este rápido crecimiento poblacional y distribución. Otros casos de hormigas, ¿no?, también, que tienen un nivel de avance menor, pero igual son 10 kilómetros al año. Y algunas aves, ¿no?, y roedores, ¿no?, dependiendo de cada especie, a donde se introduzca. ¿Y por qué creen que avanzan tan rápido? A ver, chicos, ¿por qué las especies invasoras se vuelven un problema? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos ecosistemas que los reciben que pueden crecer sin problema? ¿Por qué creen que ocurre esto? Eso es una pregunta importante. A ver, ¿por qué creen que pasa eso? Que que se expanden tan rápidamente. Lo hemos hablado un poco en el caso al inicio del curso, ¿no? ¿Por qué sus poblaciones crecen tan rápido? Esas especies exóticas introducidas. A ver, las escucho. ¿Me escucharon para comenzar? Chicos, chicas, ¿por qué creen? A ver, hagamos alguna lluvia de ideas de su parte. Y yo igual voy precisando. Nadie. A ver, Samira, adelante. En los países en donde las especies son introducidas, o sea, tienen las condiciones adecuadas para que puedan crecer rápidamente. Sí, pero aparte de las condiciones adecuadas, ¿qué más habría? A ver, estoy leyendo a Humberto Y en el chat. lo de los depredadores. Así es, los depredadores, ¿no? Veo otra mano levantada, esperen un ratito. ¿Quién más? Ángela, adelante, ¿quieres complementar algo? Sí, iba a decir lo mismo que mi compañera, que pueden ser, o sea, en general no se sabe el efecto que esa especie introducida va a tener dentro de las especies que ya están en ese ecosistema. Entonces, uno de ellos puede ser la depredación, la competencia que va a haber entre esas especies también. Entonces, es como que tendrían, o mejor dicho, se abren campo para que puedan reproducirse más rápido. Así es. Nos ha mencionado dos cosas. Ustedes han mencionado que no tienen depredadores porque son ecosistemas que no conocían estos organismos. Esos organismos no se han desarrollado ni han evolucionado en esos ecosistemas. Y lo otro, y es más bien como un tema de precaución, es la incertidumbre, ¿no? Que es algo que mencionamos al inicio del curso, que si nosotros movemos un elemento de un ecosistema, o sea, que lo saquemos o lo metamos, va a haber alguna consecuencia incierta, ¿no? Entonces, recordando un poco, y esto lo dijo ahorita, lo dijeron ahorita, ¿no?, Ángela, es un tema bien importante.
en términos de relaciones ecológicas, pues no tienen depredadores, no hay sus controladores naturales, entonces hay un boom de estos bichos, ¿no? Pueden ser aves, pueden ser insectos, como hemos visto, pueden ser roedores, no pueden ser plantas. ¿Qué otros ejemplos ustedes conocen o han leído o han visto, ¿no? Acerca de especies invasoras? ¿Algunos de ustedes recuerdan algún ejemplo de ese animal, o sea, planta, que haya sido documentado, ¿no? Porque hay muchos documentados sobre estas invasiones. ¿Alguien recuerda algún ejemplo en particular? Quisiera escucharlos. Chicos, chicas, ¿algún ejemplo adicional a estos que yo he mencionado? A ver. El eucalipto en la sierra, pues sí, ¿no? En realidad el eucalipto, menciona a sus compañeros, compañeras en la sierra, puede ser una especie que se volvió invasora, aunque en ese caso ha sido también por un tema de que el hombre lo ha promovido, no lo ha estado propagando constantemente, pero sí se volvió un problema porque empezó a desplazar a otras especies, ¿no? Ángela, adelante. La trucha. La trucha, ¿no? La trucha es una especie introducida, ya es naturalizada en el sentido de que tanto económica como culturalmente nos la hemos apropiado, ¿no? En todas las comunidades o pueblos o ciudades andinas es un negocio sumamente importante. Lo que hubo ahorita en el Valle del Chillón, ¿no? ¿Cuántas toneladas de trucha se murieron por la exposición al derrame de zinc? Pero esta trucha, cuando llegó, desplazó y eliminó por competencia a una gran cantidad de especies de peces que habían en los ríos. Desaparecieron en las lagunas. No desaparecieron. Listo. Diana, a ver, adelante. Otro ejemplo. Yo escuché una vez de una especie introducida que es el hipopótamo en Colombia, cuando Pablo Escobar quiso hacer su zoológico, algo así, creo, y llevó hipopótamos ahí, y bueno, ahorita es un problema, creo, porque se quedaron ahí porque cuando ya lo encarcelaron, ya nadie se preocupó por eso, y bueno, creo que hubo el problema de eutrofización, algo así, en el ambiente donde ellos estaban habitando. Eutrofización, algo así, creo. De eso sé. A ver, no recuerdo mucho el tema. Recuerdo que sí, el pasa es que los hipopótamos primero que son herbívoros voraces, ¿no? Y parece que se reproducen sin ningún problema. Han encontrado un buen hábitat para reproducirse hipopótamos. Lo de eutrofización no lo he leído, pero puede ser porque los hipopótamos, no, pues imagínense, un animal de ese tamaño, o sea, las heces de ese animal se depositan en los ríos, ¿no? Donde viven. Creo que es el río Magdalena, no recuerdo bien. Es uno de los ríos más importantes en Colombia. Y eso es materia orgánica para muchas especies acuáticas, ¿no? Algas, etcétera, que hace que estas se cubran, que cubran los ríos. Y eso quita luz, quita oxígeno. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Eso no lo había leído, pero podría ser, ¿no? Podría ser. Y sí, se volvió un problema. ¿Quién va a controlar esos hipopótamos? Aparte que son bien agresivos. Un hipopótamo puede matar a una persona de una mordida. ¿No? Por eso matan lagartos y matan animales. Entonces se volvió un problema muy serio, ¿no? Hasta ahorita no saben qué hacer con los pobres hipopótamos. Ellos no tienen la culpa. Diego, adelante. Profesora, los conejos en Australia. Los conejos en Australia, ¿no? Que es uno de los ejemplos, creo que se menciona mucho en ecología, se volvieron un problema gigantesco. Sí. En general, la introducción de este tipo de animales, ¿no? Conejos de otras partes del mundo, y con esta capacidad reproductiva tan elevada, se vuelve realmente un problema. Porque grandes depredadores en Australia y de conejos, porque allá no hay zorros,